Vamos con la presentación del bloque Y sí pensamos. Bienvenido. Hola Diego, hola con todos, ¿cómo están? Buenas noches. Tenemos algunos conceptos en esto que nos has preparado para hoy, básicos en la batalla cultural, ¿no? Partamos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad la definía Boecio, un filósofo romano del siglo VI, que decía, y es una definición que yo sugiero aprender la memoria, son esas cosas que uno tiene que aprender la memoria para poder... Tenerla aquí para sacarla al toque. Y porque además es una carta bajo la manga en toda ocasión. Son como esos conceptos que todo lo ayudan. Y decía, la verdad es la adecuación de la mente a la realidad. Es decir, primero siempre es la realidad, lo que es. Esto es un vaso de agua. Mi mente, ¿qué hace? Se adecua, la ve, la entiende, ve una figura, la asocia con una idea, una categorización. Lo que tú decías, la categorización de un concepto es que yo le doy unas palabras, una explicación a una realidad que además después soy capaz de verbalizarla, de ponerla en algo escrito para transmitirla y comunicarme, porque además no me sirve de nada yo saberla si no la comunico. Nosotros somos personas y la característica de ser persona es un ser relacional. Por ende, la realidad existe primero, el vaso de agua. ¿Yo qué hago? La reconozco, la entiendo y luego la verbalizo y la comunico a los demás. Volvamos a la definición de Boecio. La verdad es la adecuación de mi mente a la realidad. Cuando hay una disociación en la persona, cuando yo no veo la realidad. Por ejemplo, una persona que es invidente no puede ver la realidad, le es muy difícil comprenderla. Entonces otros sentidos entran a jugar, el tacto, el olfato, el oído. Sin embargo, lo que la persona y la humanidad ha hecho siempre es decir, vamos a conocer la realidad para transmitirla. Volvamos al ejemplo de la circunferencia. Un objeto que tiene esta forma, lo llamamos círculo geométricamente hablando, lo hemos llamado hace miles de años, lo llamamos hoy y lo llamaremos mañana. La verdad, por ende, entonces, me ayuda a mí y ayuda a la humanidad. Le hacemos un bien enorme a la humanidad. Todo hombre desea por naturaleza saber y tiene respuestas a preguntas que se hace. Entonces tú estás hablando acá de la búsqueda humana, ¿no? Y me gusta esto que has citado acá, mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín, en este proceso, cuando hemos hablado del libro de las confesiones de San Agustín, que es un... Hoy leí al menos he leído el resumen. Me parece muy bien, resumen. Pero no te quedes con el resumen, tienes que leerlo completo. Sí. Es del año casi 400, ¿no? Sí, claro, él está entre finales del siglo IV e inicios del siglo V. 370 y algo se convierte y muere 450 si no me equivoco, pero son esos dos siglos. Y San Agustín era un tipo muy intelectual, muy tanto así que el emperador romano lo hace ser el orador principal en Milán y él estudia lo que hoy sería más o menos una carrera de derecho, ¿no? De abogacía. Tenía mucha retórica y él en su proceso de conversión, de acercarse a Jesucristo, lo hace primero por una cuestión intelectual. Y empieza con una serie de cuestionamientos. Es decir, hoy ya probé con esto, juergas, cosas malas, mundanas, con sectas, con ideologías, con una serie de cosas. Y dice esta frase, hasta que encuentra al Dios de Jesucristo, que se lo ayuda a conocer San Ambrosio, que era obispo de Milán. Y él dice, mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Señor, o sea, al Dios. Sin embargo, eso podríamos parafrasearlo, Diego, y es muy interesante. El corazón humano siempre está inquieto hasta que descubre la verdad, hasta que descubre la respuesta. Tú dices, estoy en un sitio en donde no hay agua, un campamento, en fin, y estamos inquietos hasta que alguien viene y dice, oye, chicos, ¿encontré el agua? La calma. Y la verdad responde a la inquietud humana. Es como el anillo y el dedo. La inquietud humana busca respuestas múltiples, físicas, interiores, espirituales, inmanentes, trascendentes, y cuando encuentra la verdad, respira y dice, ya la sabemos. Y la verdad no es que yo me invento algo, no es que alguien viene corriendo siguiendo este ejemplo y me dice, Diego, hemos encontrado agua, vamos, y había un charco de lodo. Y dices, ¿por qué nos dice? Es que a mí me pareció que era agua. No me sirve que te parezca, me sirve que haya agua. Claro. La verdad tiene características, dice acá, no se equivoca, eso me parece interesante. No se equivoca y es conservadora. Y quiero también mencionar que
lo estamos analizando así porque esto es una de las cosas que están tratando de relativizar, ¿no? La verdad. Es un valor humano, dices, estable, segura, permanente y no cambia. Por ejemplo, la rueda, ¿no? Ya has dado ese ejemplo aquí. Decir que la modernidad puede cambiar la verdad es falso, porque sí la puede perfeccionar en todo caso, pero la verdad sigue siendo la verdad. Sí, y ojo, cuando por ejemplo una de las cosas que hace Gramsci, que hace el neomarxismo, el globalismo y todos estos proyectos que tienen el mismo ADN con distinto ropaje, que es relativismo, vamos a tumbarnos la verdad, que además la trae la cultura occidental, es decirle a la humanidad, vamos a cortarte la verdad, pero te la tengo que cortar atacándola desde varios flancos. Y por eso yo felicito a los progresistas porque han hecho su trabajo. Ahora, ellos saben muy bien que van a perder la batalla, porque la mentira no tiene forma de sostenerse. Decíamos la semana pasada, puede haber un estadio con 500.000 personas progresistas que te insultan, te gritan, te llenan de difamaciones o de términos contrarios. Perfecto, yo los voy a escuchar y les voy a decir, ahora me toca a mí. Ahora déjenme hablar. Y no porque yo sea la verdad, sino porque cualquier persona que dice te voy a enseñar la verdad siempre triunfa. Ahora, la verdad a veces hay que ganarla con la sangre. Y es lo que ha pasado, como decía el carnal Müller con Charlie Kirk, y con muchísima gente que sufre por ello. Sin embargo, el progresismo que hace busca, cito a Gramsci, tenemos que ridiculizar desde dentro la cultura tradicional para desinflarla, poner nuestro nuevo modelo. Entonces agarran las características de la verdad que nadie las ha cuestionado nunca en la historia. Y que alguien viene y dice, Diego, tú eres un conservador. A Charlie Kirk, lo que veíamos en estos periódicos y medios de comunicación, que da vergüenza ante un atentado tan deshumanizador, malvado en todo sentido, que lo justifican diciendo, bueno, es que era conservador. Primero, nunca hay justificación para asesinar de una manera cruel como se está haciendo ahí. Pero el ser conservador es malo, no es malo. El ser conservador es una cosa natural. Yo expliqué, no sé si me parece que el primer día hablamos de lo que es el salario. El salario viene de la sal, porque la sal, no había refrigeración en las épocas antiguas y se conservaba la comida con la sal. Y conservarla era muy importante, especialmente en los ejércitos. Por lo tanto, te pagaban con distintas especies, con dinero, pero te pagaban con sal. Si hoy día te digo, Diego, no sé, dame algo y yo te voy a pagar con sal, tú te ríes y me dices, ¿para qué me sirve la sal? La sal tenía el concepto de conservar los alimentos y de garantizarte que pudieses vivir. Así es. Sí. Por lo tanto, de ahí viene el término salario. La sal conserva, la verdad se conserva, es siempre igual. La rueda es igual hace 5.000 años, hoy, y lo va a hacer en 10.000 años más. Y eso no es malo. Pero claro, hoy día ridiculizar y desprestigiar, primero habiéndonos hecho ignorantes, primero habiéndonos bajado las aduanas, habiéndonos hecho que no seamos críticos, nos empiezan a insultar, ¿no? Con un término que tú me dices conservador, me parece muy bien. Todos somos conservadores. La humanidad es conservadora. Cuando alguien se casa, ¿tú quieres casarte para 1 año, para 2 años? ¿Quieres casarte para siempre? Quieres conservar. Cuando alguien quiere tener éxito en su trabajo, quiere tenerlo 1 año, 2 años, quieres conservar el éxito. La estabilidad que nos da la verdad, que es permanente, que no cambia, que se conserva, que dura, que se preserva, que es estable, genera una característica que es fundamental, la paz. Que es lo que hoy la humanidad reclama. ¿Pero por qué no tenemos paz? Porque vivimos en una inestabilidad relativista. O sea, y por eso de repente hay tanta tasa de depresión y de suicidio en este mundo ahora, en las nuevas generaciones, porque con ese tema de 250 géneros, etcétera, me opero, me hago esto, yo creo que hay algo, un pedacito de ti que tú no puedes engañar, ¿no? Que tú sabes que estás en divorcio con la verdad, ¿no? Finalmente, ¿no? Sí, que es lo que llamamos conciencia, que es muy interesante. La conciencia es la voz interior que todos tenemos, que te habla de una verdad natural que nos precede, primero es muy interesante, que es innata, que es universal y que es permanente y estable. Tanto así que la conciencia la teníamos desde hace miles de años y la seguiremos teniendo. Es posible, es verdad, equivocarse en conciencia o deformar la conciencia, pero cuando uno es recto, tienes esa voz interior. Y esa voz interior que hace lo que tú dices, Diego, que es muy interesante, te reclama cosas. Y de ahí viene un concepto, un verbo que se llama arrepentirse. Cuando uno se arrepiente, ¿qué dice? Uy, me he equivocado, he hecho mal algo. Hay algo dentro tuyo que te dice, no hemos obrado bien y tenemos que rectificar las cosas. ¿Por qué? Porque hay esa voz interior tuya. Basta ver a los niños. Cuando un niño hace algo malo, chiquitos,
siempre se ruborizan. Sí. Porque hay algo dentro que saben que están, seguramente no hay una categorización del todo, pero dicen, algo no lo estoy haciendo bien. ¿La conciencia viene de Dios? ¿Es Dios? A ver, todo viene de Dios. Y Dios hace un plan perfecto. Yo el otro día hablábamos de cómo la fe y la razón calzan perfecto. Cuando uno dice, yo quiero conocer la razón y la racionalidad de las cosas, y conozco lo que Dios me dice de afuera, tú dices, las dos son las mismas notas. Hay una empatía perfecta. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la conciencia es el sagrario donde encontramos la voz de Dios en nuestro interior, que nos dice, junto con nuestra voz interior, se unifican, haz esto, no hagas esto. ¿Para qué? Para llevarnos hacia el bien. De ahí que brota un término jurídico, que es la ley natural, ¿no? Que luego se transforma, que es esa voz de Dios que viene, que se convierte en esta conciencia nuestra, en la ley positiva externa, que no es otra cosa que escribir lo que en nuestro interior, la conciencia, nos habla. ¿Quién dijo, Dios no te quita nada y te da todo? Benedicto XVI. ¿Eso es de su encíclica? Él cuando entra al pontificado, apenas entra, no sé si es en el discurso inaugural o en la misa primera, ahorita no lo recuerdo, pero dice esta frase, ¿no? En medio de todo un discurso, y él dice, Dios no te quita nada y lo da todo. Y es muy interesante porque en el fondo es la respuesta a creer que Dios es un rival. Si uno va a el primer pecado que sale en la Sagrada Escritura de Adán y Eva, el diálogo que tiene Eva con el demonio, yo se lo sugiero leer, es Génesis 3, del 1 al 18. Es muy interesante porque es un prototipo, es una forma, no es como cuando tú dices, ¿cómo me van a hacer algo malo? Me van a estafar. Hay una forma que te van a estafar. Si te empiezan a hacer una serie de indicadores, tú dices, uy, este es un estafador. Y el demonio, ¿qué le dice a Eva? Le dice, tú no has comido, Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Y Eva le dice, no, entra en un diálogo que no debería haber entrado. Me ha dicho que no coma de ese árbol. Ah, y aquí viene el anzuelo. Es que Dios no quiere que comas de ese árbol porque sabe que el día que lo comas te va a ir muy bien. Es decir, Dios se convierte de ser el creador, el bueno, el amigo, el cercano, el padre, en un rival, en el que me va a quitar la felicidad, mi plata, mi tiempo, mis gustos, mis cosas, y me va a complicar la vida. Por ende, ¿qué tengo que hacer? Expulsar a Dios. Es lo que esta frase de Benedicto responde a la inversa. Te dice, oye, Dios no te quita nada. ¿Por qué? Primero, porque no tiene nada que rivalizar contigo. Yo soy Dios. Segundo, porque te ha creado. Vienes de ahí y vas a ir ahí. Tercero, porque está dispuesto a perdonarte siempre. Y lo último es porque Él es bueno y te quiere tu felicidad. Si uno entendería, y aquí vamos hilando conceptos, la voz de la conciencia, la verdad, la inquietud, esto que dice San Agustín, mi corazón está inquieto, y empieza a decir, yo busco esto, yo encuentro estas respuestas, tú dices, este es el camino, y dices, esto me lleva a vivir bien. Cuando uno vive bien, Diego, vive la verdad, vive el amor correcto, que además el amor no es hacer lo que quería. El Papa Benedicto decía, hoy el término amor, el concepto amor, se ha vuelto en un envoltorio vacío capaz de aceptar cualquier cosa. Todo es amor. Sin embargo, no es así. El amor es como, hay una moneda. Verdad y amor. Cuando alguien te diga amor y por la otra cara no diga el concepto de verdad, no creas. Pero cuando uno empieza a enlazar todos estos conceptos, que hay una verdad estable, que responde a mis inquietudes porque yo las busco, no me dejo anestesiar, no me dejo manipular, sigo esa verdad que externamente, cuando es bien enseñada, va de acuerdo a mi conciencia y empiezo a experimentar que ello me hace vivir bien y en el amor, tú dices, esta es la respuesta. Eso es lo que le pasaba a Agustín. Ahora, para concluir esto, lo de la verdad, porque quiero pasar a libertad también, que es importante. Pensadores relativistas, ¿no? Que ya comenzarán a relativizar la verdad. Creo que es importante explorar la idea de pienso, luego existo de Descartes. Hay una serie de pensadores históricos que han ido minando el pensamiento objetivo, correcto y occidental. Unos con más deseo, otros con menos deseo. La frase de Descartes, que nos la han enseñado en el colegio, en la universidad, es típica. Pienso, luego existo. Y se opone radicalmente a lo que dice Boecio y evidentemente a la realidad. ¿Por qué? Porque lo que Descartes te dice es, primero yo lo pienso, yo lo decido, yo lo hago una elucubración y luego va a existir. Y esta es una base filosófica a la ideología de género. En el fondo es, yo me siento así, soy así. Claro.
yo me siento, y ojo, no es género, hoy día hablamos de género que ya se ha metido como un tema que es casi tabú y no se puede tocar. Hoy día estamos hablando de otro tema que es ser interespecie. Y que hoy día se van a reír, claro, pero que en 5 años va a ser intolerante hablar de interespecie. Ya está. Sí. Eso ahorita. Entonces, porque pienso, existo. Claro, tú existes antes de pensar. Sí, claro. Y la realidad supera tu pensamiento. Que tú te autopercibas, este famoso término, porque es muy curioso, digo, el progresismo, el neomarxismo, cómo busca en universidades antropólogos, sociólogos, carreras que uno dice, ¿dónde podrían desarrollar su trabajo? Pero están siempre en este tipo de ONGs. ¿Por qué? Porque tienen que pensar un neolenguaje, porque tienen que pensar formas de cómo introducir una mentira. Entonces esta autopercepción es una manera de esconder el pienso, luego existo. Es decir, si yo hoy me autopercibo caballo, voy a ser caballo, voy a obligar a que todos lo sean. Sin embargo, que tú te autopercibas lo que creas conveniente, no cambia la realidad. Para nada, pues. Volvamos a las definiciones. Y que demandes que lo acepte. Es el segundo punto, porque esa es la dictadura del relativismo. Pero volvamos a la definición de Boecio para que ustedes se den cuenta cómo allí tienen una carta fundamental. La verdad es la adecuación de la mente a la realidad. Primero es la realidad. ¿Cuál es mi realidad? Que yo soy hombre, que la señora tal es mujer, que tal faraón fue hombre, que la momia Juanita fue Juanita y fue mujer. Esa es la realidad. ¿Y yo qué hago? Lo reconozco, sí, lo agradezco y lo vivo. Cuando yo hago lo inverso, que es lo que dice Descartes, pienso, luego existo, todo es posible. Dostoyevsky decía en Los hermanos Karamazov, una frase que la podemos parafrasear: si Dios no está, todo es permitido. Vamos a parafrasearle, darnos la libertad y decir que es algo similar. Si la verdad no está, todo es permitido. Por eso, pero ¿por qué, o sea, el grado de ridiculez ha llegado a ser permitido en unos casos y en otros no? O sea, ¿por qué a mí no se me permitiría decir yo en realidad soy negro, no soy blanco, me autopercibo negro? Yo te aseguro que no lo aceptaría. Habrían quienes de repente no quisieran entrar en choque y decir te voy a tratar, pero ¿por qué en unos casos sí y en otros no? Mira, yo ciertamente no tengo una respuesta definitiva, me voy a tratar de aproximar algunas cosas. Me parece que en primer lugar hay una agenda de destrucción de la cultura occidente. Totalmente. Que tiene pasos. Hoy, por ejemplo, si yo les dijese, o viniese una persona y te dice, político, ¿no? Que dice, voy a ser candidato a la presidencia y voy a promover una ley de relaciones sexuales entre niños de 5 años y mayores de 40. Tú, al entrevistar a esta persona que va a entrar a la política y quiere ser candidato, te horrorizarías y le dirías, señor, por favor, váyase acá, no quiero seguir entrevistándolo. Por supuesto. Bueno, esto en 10 años va a ser debatido no si es correcto o no, sino es que tiene que ser ley o no. Hace 20 años... Es un derecho al placer. Eso, exactamente. Y lo dice la ministra en España, creo que es Montero, que dice, voy a citar, los niños y las niñas tienen derecho a tener sexo con quienes les dé la gana. Así lo dice. Así es. Entonces, hay una agenda en donde el primer paso es el género, que lo inventa John Money. Es alucinante. Yo los invitaría a que ustedes lean un libro de un autor que se llama Colapinto, que cuenta la historia de cómo surgió el vocablo y la experiencia género, que fue alucinantemente traumática, dolorosa y terrible para las personas con las cuales experimentó. Esto es una agenda. Primero es género, luego viene interespecie. La pedofilia es parte de la agenda. Total. Y va a llegar de acá a unos años. Entonces, cuando tú me dices, yo hoy me puedo autopercibir negro, bueno, habrá que ver dentro de un tiempo si es permitido o no. Hoy hay países donde tú puedes casarte con un animal. O tú puedes percibirte un animal. Hay países donde tú puedes casarte entre 3 y es familia. Claro, por eso es que yo no estoy de acuerdo, y acá yo rompo con el liberalismo. Eso es, con muchos liberales he discrepado con eso. El matrimonio es un contrato, nada más. No es un contrato, nada más. Es el reconocimiento de algo natural y complementario. Vamos con la libertad. Esto les va a gustar también porque es importante. La defines como la capacidad de escoger y decidir sobre las acciones que uno quiere desarrollar en la vida desde la razón y la voluntad. Pero no la divorcias jamás de la verdad. Ese concepto, explícalo. A ver, creo que la primera vez que conversamos decíamos que hay conceptos absolutos y hay conceptos relativos. Hoy se ha presentado la libertad, que es un don maravilloso, porque si no hubiese libertad no habría decisión y no habría amor, que es un punto muy importante. El amor se basa en la libertad. Es una decisión que alguien dice, yo quiero entregar mi vida por ti. Lo que es mío te lo doy. Pero la libertad se ha independizado de un concepto que es el de la verdad y se le ha puesto en una supremacía. Y es un peligro,
Porque la libertad sin verdad es un caballo desbocado. Y a ello lo llamamos técnicamente en filosofía libertinaje. La libertad, poníamos un ejemplo, es como si fuese un tren. La locomotora, que es la que guía y dirige, la que le da la fuerza a todo, es la verdad. La libertad, la tolerancia, son vagones indispensables, fundamentales. Pero la libertad, San Agustín diferenciaba en dos cosas. El libre albedrío, que es la capacidad de escoger una cosa menor o no, si es que la pared la pintamos roja o la pintamos verde. Y la libertad, y definía San Agustín, que es la capacidad de optar entre lo bueno y lo perfecto, siempre basado en la verdad. Y el ejemplo, creo que no necesita mucha reflexión, es el de un padre de familia, ¿no? Imagínate que un padre de familia o una madre de familia tienen 3 hijos, ¿no? Ellos son 2 y son 3. Y le dicen, vamos a comer a tal hora, vamos a ir al cine, van a estudiar. Y los chicos, ¿qué hacen? A veces no te gusta y tienes que un poco a regañadientes ir como entrando en el carril. Pero sabes que ellos te quieren, sabes que ellos conocen la verdad y por lo tanto te van a llevar según unas orientaciones objetivas hacia lo correcto. ¿Y qué hacen? Educan la libertad. Si un padre le dice, haz lo que ustedes quieran, despiértense a la hora que quieren, si quieren van al colegio, si quieren jueguen videojuegos, no está educando la libertad, está dejando a que la libertad se desligue de la verdad y se desboque. Hoy lo que vivimos, y por eso yo decía que el ADN de todos estos movimientos progresistas, neomarxistas, en fin, siempre es el relativismo, que es decir no existe una verdad, es porque lo que decía Dostoyevski, si la verdad cae, todo es posible. Si yo quito el concepto de verdad, manipulo libertad, manipulo tolerancia, manipulo ley, manipulo derechos y por lo tanto meto mi agenda. Entonces la libertad que se nos ha vendido los últimos 2 o 3 décadas no es libertad, en realidad. No es hacer lo que se me da la gana y punto. Eso no es libertad. Yo te haría una contrapregunta dándote algo de respuesta. Una persona que dice yo soy libre de cometer un crimen, ¿está ejerciendo bien su libertad? No. Una persona que viola a otra persona y dice yo soy libre de hacerlo porque me provoca, porque hay gente que los violadores seguramente les provoca hacer esa cosa horrenda, ¿está ejerciendo bien su libertad? Entonces es importante entender que la libertad siempre va a estar unida a un regulador, un patrón que te diga tú no puedes hacer lo que a ti te parece, sino educarte a que hagas lo correcto en orden a la verdad natural, a la verdad social, a la verdad económica, a la verdad periodística, a una serie de verdades que nos van normando y no nos restringen la vida, sino nos ordenan para ser mejores personas. Una persona que usa mal su libertad para hacer este tipo de crímenes, nunca es feliz, se siente mal. Por más de que haga daño a otras personas, también se hace daño a esa persona. Y si alguien te dice, bueno, pero ok, yo no estoy infringiendo ninguna ley, pero yo quiero hacer uso de mi libertad de una manera que de repente no es tradicional y quiero operarme, mutilarme, ¿cuál sería el filtro ahí que está yendo en contra de la verdad natural? Sí, lo primero es que, creo que lo hablábamos la semana pasada, hay que tratar de educar y ayudar a la gente, no decir, bueno, es tu problema. ¿Por qué? Porque mientras yo más ayudo a la gente, voy a, primero, hacer un acto de caridad y segundo, voy a ayudar a que la humanidad sea mejor. Pero si esta persona igual quiere infringir la verdad natural, social, económica de un Estado, tiene que asumir las consecuencias y decir, esto te va a pasar. Claro, yo puedo infringir las normas de tránsito y me va a venir la autoridad y me decir, señor, usted tiene esta sanción. Yo puedo infringir las normas y matar a alguien, extorsionar a alguien y la nación me va a decir, estas son sus consecuencias. Pero lo que yo no puedo permitir es que alguien que infringe esas normas positivas o naturales pretenda de que nosotros lo aceptemos como normal. ¿Cuál es la norma última, la base de toda ley? La ley natural. Y la ley natural se basa en muchas cosas, pero una de ellas es la biología. Si una persona viene y me dice, yo me siento que soy caballo, y ustedes están obligados no solamente a respetarme, sino a aceptarme y a cambiar toda la configuración, porque yo me siento así, eso tiene un nombre, se llama capricho. O sea, hoy día todos vamos a ir al cine con la familia y uno de la familia dice, no, a última hora no quiero y vamos a quedarnos en la casa viendo televisión. Eso se llama capricho. ¿Uno tiene que ceder al capricho? No. ¿Uno es intolerante? Claro, no tengo que tolerar eso. ¿Uno está faltando el respeto al otro? No. ¿Uno está faltando el derecho al otro? No. Uno lo que está haciendo es defender lo correcto y la verdad, en este caso la verdad natural. ¿Para qué? Para que esa verdad natural nos ayude a todos a convivir bien.
vuelvo al punto, las leyes positivas, externas, una constitución de un país, una norma del Código Civil, una norma de tránsito, todas deben estar regidas porque son la expresión escrita de la norma natural, de la ley natural. Bien, vamos a deberes y derechos. ¿Qué es un derecho? El derecho es aquello que me corresponde por la dignidad que yo tengo. Inherente a la dignidad del ser humano. Por eso es que tiene unas características. Universal, estable, permanente, no cambia. O sea, características que van muy unidas a la verdad. Porque el derecho se fundamenta en la verdad. ¿Cuáles serían entonces los derechos así que anteceden al Estado? Bueno, es muy interesante. Muchas constituciones de los países lo que han hecho es recoger, otras hoy hay un cambio lamentablemente, recoger las verdades naturales que además han sido reconocidas en toda la historia, sobre todo promovida por la cultura occidental, para promover derechos fundamentales. Primero la vida, que es el primer derecho. El más obvio, ¿no? Si yo no vivo, no. A la salud, a la familia, a la educación. Y claro, antes no se legislaba sobre una serie de derechos porque no había jurisprudencia. A nadie se le ocurría decir, voy a poner en la Constitución que la familia tiene que ser solamente hombre y mujer. Pues no existía ningún cuestionamiento. Los últimos años hay un ataque a la familia por todos lados, que evidentemente es marxista el ataque. Basta leer el libro El origen de la familia de Engels. Yo siempre les digo a las personas, cuidado con lo que dicen. Cuando ustedes usan un término que se llama empoderarse, que se ha metido por todo, es un término marxista. Es un término conflictivo que lo que hace es decir, la mujer es el pobre de la sociedad que ha sido esclavizada y maltratada por el hombre y por los hijos y tiene que independizarse. Y la mejor estrategia para la mujer es no ser ni madre ni esposa y hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida. Eso es un desastre. Claro, eso es marxista puro y duro. Totalmente. Sí. Léanse El origen de la familia de Engels, que además este señor se fumó algo para poder escribir ese libro y decir, en la historia ha pasado esto. Y pone una cantidad de datos de lo que supuestamente ha pasado en la historia de la familia que dices, ¿en dónde viviste para decir que eso pasó? Eso no pasó nunca. Pero claro, esta gente se inventa una narrativa para sacar sus conclusiones. Entonces, el derecho, Diego, que nosotros hemos tenido, que son estos derechos básicos que hablamos, en muchas leyes positivas no existe una precisión porque nunca va a necesidad de precisar. Si hoy día tuviésemos que hacer una constitución, habría que decir, el niño tiene derecho a una familia constituidos por un hombre biológico con sexo masculino y una mujer constituida con sexo femenino. Habría que ponerlo, porque hoy día la jurisprudencia nos obliga a tener que decir eso que es atacado. Lo trataron de hacer en el proceso constituyente en Chile último, el que fracasó, ¿no? Pero lo trataron de meter ahí. Y por último, un deber, porque nos gana el tiempo. O sea, tenemos deberes y derechos. Derecho, ya me has dicho lo que es. Esto se lanza como pelota de tenis hoy día, ¿no? Derechos, pero sin deber, ¿no? ¿Qué es deber? Con eso terminamos. El derecho, Diego, además, no es omnipotente. Es decir, no lo puede todo. Yo no puedo decir, yo tengo derecho a todo. No. Tu derecho tiene primero un origen, que es tu dignidad y la dignidad de todas las personas, que es común. Por lo tanto, los derechos no pueden ser particulares, tienen que ser universales siempre. Yo no puedo decir, yo me creo caballo, tengo derecho y el otro no. Porque si no, vivimos en una sociedad de caos. Tiene que haber una identidad. O todos somos caballos y existe el ser interespecie, o eso no es verdad. El deber es aquello que en el fondo brota del derecho y es mi límite, el decir yo no soy el centro de la realidad. Por lo tanto, el binomio derecho y deberes es el antídoto del caprichoso. Y entonces ahí permíteme hacer una incisión importante. Aquí nos opusimos hace no mucho al proyecto de ley de unión civil de Cavero en el Congreso. Entonces, ¿por qué? Exactamente siguiendo la lógica que tú has dicho, ¿por qué no debería aprobarse eso? ¿Por qué no es un derecho eso? Porque, a ver, si lo que un proyecto como ese quiere es decir, yo quiero que personas que tienen una vivencia homosexual y que viven juntas puedan compartir su patrimonio, hay 100 alternativas legales. No hay ninguna justificación para hacerlo. Tú vas a un notario y haces una sociedad civil, una sociedad de herencia, haces un adelanto de herencia, no existe justificación. Eso es una trampa. Una trampa para meter una primera cuña. ¿Por qué? Porque volvamos a lo que decíamos de las aduanas. El progresismo, el neomarxismo y todos estos tipos de corrientes anticulturales, porque la ideología de género es anticultural, antihumana. Les guste o no les guste. O sea, nosotros no tenemos por qué vivir al aplauso de la gente o no al aplauso de la gente, sino de acuerdo a la verdad. Este tipo de agendas van entrando de a pocos. Nadie te va a decir, Diego, ¿sabes qué? Te mandan un tuit y dices, ¿por qué no te casas con Jean-Pierre en público aquí? Te tiene que decir de a pocos, oye, mira, te paso primero una cosita, otra cosita. Son como cuñas que van entrando para romper el dique.
Y la primera cuña en países como el nuestro, que por cosas extrañas seguimos aguantando, o sea, somos un país raro, con algunas pocas excepciones en América Latina, que no ha sucumbido a todo este tipo de políticas antivida, ideología de género y en fin, es ir metiendo la cuña para que después el siguiente paso es matrimonio homosexual, adopción y un montón de otras cosas. Por lo tanto, no hay justificación legal ni sustento legal para decir que tuviese que haber una ley así porque queremos tener un patrimonio común. Si tú y yo queremos tener un patrimonio común, hay 100 alternativas para tenerlo. Esto es una excusa y es un caballo de Troya. Sobre todo cuando en ese proyecto de ley el marco era copy y paste de lo que... O sea, según eso, si se aprobaba eso, yo lo dije acá ese día, si se aprobaba eso, entonces lo que yo tengo con mi esposa es unión civil. No hay ninguna diferencia. Y no me parece que debamos entrar en eso porque no, sí tiene una razón desde el derecho romano, ¿no? O sea, el matrimonium desde su fundación, que aparte que en la que el Estado tiene un derecho, porque de ahí se origina vida para el Estado. Entonces el Estado es parte interesada ahí. Bueno, nos ganó el tiempo. Muy interesante, gracias. A ti. Por estar acá. Saludos a todos.